Así llegamos a la última parte. Nico, ¿grabás? Pregunta, Patricio, hay chicos que decían, digamos, lo mismo que te iba a decir yo. A mí no me llegó ningún mail diciéndome quién era mi tutor. Es decir, Eso lo resolvemos después de clase, por favor. ok, está bien. Ok. ¿Va a haber un trabajo práctico para hacer para la semana que viene? Sí, ¿no? Nico, ¿vos sabés si va a haber trabajo práctico o va a ser una clase teórica? Ahora lo confirmamos. Entonces, el último tema que nos quedaba era qué rol le dieron en su decisión a todo esto que menciona el caso, que es que este cambio de postura de la Argentina fue fruto de una discusión democrática intensa, fue el eje de campaña que dio lugar justamente al cambio de criterio del procurador y del presidente. ¿Para ustedes es algo que impacta en la decisión o que no? Es decir, la democracia puede de alguna manera primar sobre ciertas obligaciones de derecho internacional. ¿Y por qué? Si ustedes son asesores o secretarios letrados de los jueces de la Corte, ¿ustedes qué rol le darían a esa movilización social posterior que le dio la presidencia al presidente y que provocó el cambio de política pública? Yo... Bien, y una pregunta, una cosa, Mari. Te lo pregunto a la luz de esta idea de la democracia deliberativa, de la tensión entre democracia y constitución. Tratemos de vincular estas cosas que vimos en la primera clase, el valor que tiene la democracia como forma de lograr decisiones imparciales. Vos qué, y también, bueno, de los miedos que puede haber o las tensiones entre derechos y democracia, mayorías y minorías, etcétera. ¿Vos qué pensaste al respecto? Me costó un poco este punto, pero también porque lo pensé de la manera de que todo lo que se había llevado a cabo antes también estaba siendo considerado democrático. Entonces, como, digamos, todo el movimiento que llegó a que la Convención de Belén do Pará llegue a tener jerarquía constitucional también fue provocado teóricamente por un movimiento democrático y mayoritario. Entonces, me costó compararlo después porque, bueno, claro, se generó toda una oposición, pero no necesariamente para mí era democrático porque también todo, o sea, sí era democrático, pero yo no estaba de acuerdo con la idea, entonces... La democracia es cuando nosotros ganamos, claro. Bien. Yo no gano nunca. Entonces, no sé, me costó un poco llevarlo a cabo desde ese punto, pero... ¿Cuáles son tus intuiciones? ¿Qué? ¿Cuáles son tus intuiciones? No. Yo sé que te costó, pero ¿qué dirías al respecto? No, que digamos, respeto que el movimiento haya sido democrático y haya llegado, digamos, que logró que el presidente llegue a esa instancia, digamos, llegue a presidente y el movimiento logre una representación en el Poder Ejecutivo, pero a su vez pienso que todo lo anterior también tenía peso democrático y, digamos, fueran dos decisiones que digamos, estaban equilibradas, porque fueron dos movimientos que se contrapusieron, pero igual llegaron de igual manera democrática. ¿Y por qué le das preeminencia al primero y no al segundo? No sé. ¿Quién no coincide con Mari? Déjame pensarlo y te digo. No, pensalo. Después me pedí la palabra. ¿Quién no coincide con Mari? ¿Qué rol juega la democracia, este movimiento democrático,
en el cambio de política pública? ¿Importa? Tal vez no importa. Tal vez lo que importa es proteger los derechos. Ignacio. No, para mí lo importante es la canalización de las inquietudes por medios democráticos y establecer un mínimo de debate, por lo menos, en la esfera pública. Ok. Eso ya creo que es demasiado, en cuanto Parece a cómo que se venían este debate se dio. comportando, digamos, los sectores más reacios, ¿no? Y entonces vos que ese respeto a la democracia, ¿cómo te hace fallar? No, creo que es valorativo que se ponga en la agenda pública estos temas y que se debatan públicamente, independientemente después de los resultados. Pero, Ignacio, constantemente vos me estás tirando como principios generales, Okay. pero después no los bajás al caso, que es lo que queremos que hagan. Entonces, yo lo que pregunto Bueno, no es... se bajan y se canalizan a través de una ley. No, Ignacio. Ahí, Respecto del caso en particular, vos tenés que asesorar al juez o a la jueza sobre cómo fallar, ¿no? Entonces, vos estás diciendo argumentos, pero tenés que decirle, en base a esto vos tenés que fallar A o B, o C o lo que sea. Entonces, este respeto a la democracia que vos mencionás, ¿a qué te lleva? a que hay no solamente legitimidad, hay legitimidad y legalidad. No me estás Yo respondiendo. lo que planteé fue que en tanto y en cuanto, o sea, que no es el Poder Judicial el que debe traducir en norma positiva el debate democrático, que en tanto y en cuanto continúe, o sea, que sí corresponde que continúe el debate democrático, que se habiliten los espacios y la información pertinente para que ese debate se continúe y que en todo caso después los poderes que corresponden lo traduzcan en norma y que eso sí va a ser aplicable según aplicado por el Poder Judicial. Las normas están claras, o sea, no necesitan más normas. Las normas son el Código Penal, la Constitución Por eso, digo, y el pero Tratado me refería, de o sea, ¿no? Entonces nosotros tenemos que dar argumentos de qué norma jerarquizar. El argumento democrático parece ser un argumento que es importante al menos. Piensen en cómo esto de la democracia impacta en la decisión. Y los derechos, obviamente, que también están en juego. Piénsenlo a la luz de la tensión entre democracia y constitución. ¿puedes repetir porque no escuché nada? Se me cortó, perdóname. Le pido perdón. Lo que tiene que ser en el caso, y también en el examen, no es discutir principios abstractos, sino que discutir principios abstractos y, en base a eso, recomendar una solución, ¿no? Entonces, lo que yo les pido es que piensen qué rol tiene la democracia o este movimiento democrático, esta movilización popular en la resolución del caso. Y lo piensen a la luz de la tensión entre democracia y constitución que vimos en la primera clase. Claro, La por eso Constitución, porque es la que le pone límites, en mi opinión. Tal vez me equivoqué. No, pero ¿qué significa eso, Lorena? Vos en la primera clase explicaste, digamos, la controversia que había entre la democracia y la Constitución, que justamente la Constitución lo que viene a hacer es poner un límite entre la democracia, ¿sí? A la democracia. Eso, Sí. eso es a lo que llevo yo. La Constitución pone límites, ¿sí? Y entonces... Nada más. Creo que, digamos, es muy simple, digamos. Pero, no sé si qué querés, digamos. ¿Se dan cuenta como todos y todas me están tirando principios que pueden ser buenos, malos, verdaderos, falsos, pero después no me dicen cómo esto repercute en el caso? No, lo que repercute, perdón, en mi caso lo que repercutía es que la interpretación se iba a hacer en función de lo que la jueza o la asesora considera que se debe aplicar más allá, o sea, en función de la norma que está vigente, más allá del debate que se esté dando,
porque en todo caso, si se cambia la postura, o sea, si se logra que alguna de las posturas modifiquen la legislación, se modificará, o sea, se aplicará esa nueva legislación. No hay nueva legislación, hay una, y estamos tratando de ver cómo la democracia puede impactar en la jerarquía de estas normas, en cómo resolver este caso. Profe. ¿Quién más? Profe, ¿se me escucha? Ángela, sí. Por medio del poder derivado, ¿cómo era? Poder constituyente. El poder constituyente derivado, ese. Candela, sí, Ángela. Yo había planteado, o sea, que hay dos movimientos sociales, tanto el de las mujeres como luego el del grupo de las celestes, y las mujeres habían propuesto esto de que llevar esta convención y establecerle una jerarquía constitucional que pasado un procedimiento democrático, porque pasaron por ambas cámaras, pasaron por el control constitucional, en el cual se tendrían que haber hecho algunas salvedades si así se lo veía, si era algún artículo inconstitucional, se podían hacer reservas, caso que no se hizo. Entonces pasó por un proceso democrático y llegó a tener jerarquía constitucional, por lo cual para mí, o sea, el Estado, al haber aceptado y no haber hecho ningún tipo de reserva, se vería en la obligatoriedad de respetar o sea, en la convención, y asimismo respetar y aplicar en este caso el artículo 27 del Pacto de San José, no, ¿cómo era? Convención de Viena. De la Convención de Viena, perdón, se me mezcló todo. De la Convención de Viena, y para mí primaría el derecho internacional en este caso, pero porque, o sea, yo creo que se le dio y no se viola la soberanía del Estado, porque el Estado o sea, pasó por este control constitucional y no reservó nada. Entonces, para mí que sí, o sea, que el darle lugar al derecho internacional, a la norma internacional, no nos quita soberanía del Estado, porque sí tuvimos o sea, tuvimos el paso para poder hacer alguna reserva o algo. ¿Se entiende? No sé, creo que me mezcló un poco. Te felicito, es un muy buen argumento el que das. A ver, volviendo a la primera clase, lo que Ángela nos dice es básicamente un argumento hamiltoniano. ¿Viste? ¿Se acuerdan el autor que mencionamos antes, que escribió el Federalista 78? Ahí reproduce casi lo mismo que dice Ángela. Bueno, ¿de qué democracia me hablan? Si la democracia está en la Constitución, en este caso en la incorporación del tratado. Ahí se dio un proceso súper democrático, en el cual hubo unas mayorías agravadas, hubo consensos, y por lo tanto un movimiento popular con una mayoría circunstancial no puede violar esos acuerdos súper democráticos establecidos en la Constitución, o en este caso en la incorporación del tratado. Entonces, lo que ahí hace Ángela es aplicar una teoría de la democracia y aplicar una teoría de la Constitución a la resolución del caso. ¿Pero qué le respondería un Jefferson a Ángela y a Hamilton? ¿Se acuerdan? Jefferson dice algo así como: no me importa el pasado, el gobierno de los vivos. Y los vivos somos acá, ahora. Sí, permiso. Sí, Carolina. A mí me pasó algo raro, porque, o sea, cuando empecé como a analizar el caso, como que mis opiniones y todo estaba como enfocado más a decir, no, bueno, tiene que prevalecer el derecho internacional. Pero después, cuando llegué a la pregunta de la democracia y todo el debate democrático, como que hizo un giro rotundo, porque la realidad es que la convención, al ser ratificada sin ninguna reserva o ninguna declaración, además, como que la convención no prohíbe expresamente la utilización de las provisions. Entonces es como que en realidad utilizar una provision no es como no seguir el tratado. Entonces me pareció ahí
como sacando mis opiniones personales, ¿no? Me pareció que prevalecía el derecho interno por esto por esto del debate democrático, si es lo que de verdad la mayoría quiere. ¿Qué es lo que le otorga el debate democrático a una decisión? Soberanía popular. Legitimidad. Está muy bien lo que está diciendo. Entonces, lo que está diciendo es, bueno, llegamos a decisiones imparciales escuchando a todos. Y si escuchamos a todos, es un proceso realmente participativo, podemos otorgarle cierta jerarquía, cierto estatus a esa decisión política, de política pública. ¿Y por qué un tratado tiene menos legitimidad democrática? ¿Un tratado o también una interpretación que hace la Corte Interamericana de ese tratado? Vos me dijiste, la democracia tiene un valor de dotar de imparcialidad, de legitimidad. Porque hay algo ahí que le otorga esas características, ¿no? La participación de todos los potenciales afectados, la diversidad de voces, la contraposición de ideas, el debate libre, robusto, desinhibido. ¿Por qué eso no estaría en el tratado o en la Corte Interamericana? Y porque es una minoría la que decide quieras o no. O sea, es en representación de la mayoría, pero no es la mayoría. O sea, es justamente es una representación de la mayoría que no es lo mismo que en este caso como de hecho, quizás, bueno, los que conforman, no sé, el tratado y lo discuten pueden ser en representación de un país, pero después lo que lo interpreta, ¿quiénes son? Son los jueces. ¿A cuántos jueces de la Corte Interamericana conoces? Son 7, pero a ninguno. Claro. No es que por nombre, ni yo, ¿no? Pero conozco a todos. Entonces, está bien, entonces a estos no los elige, a estos tipos de toga y una tipa. Un tipo de toga no los elige nadie. Nunca se sentaron ahí a discutir con el pueblo argentino. Nunca pisaron un barrio popular. ¿Y por qué estos tipos nos tienen que gobernar a nosotros? ¿De dónde salió que la Corte Interamericana tiene la potestad de decirnos que no podemos hacer probation? Nosotros como Estado hacemos probation a quien se nos cante. Eso diría un argumento democrático. Y si nosotros como comunidad política llegamos a la conclusión de que hacer probations es la mejor manera de respetar nuestros principios, ¿quiénes son estos tipos de toga? Que no los eligió nadie, viven en Costa Rica, en una mansión. ¿Quién les dio legitimidad? ¿No son los organismos que cuidan que las convenciones se cumplan? En este caso, Argentina hasta ratificó la Corte y ratificó en su momento la Convención contra la Violencia de la Mujer. Yo usé ese argumento. Está muy bien. Es un argumento que existe y que está dentro de la doctrina y algunos dicen, para seguirte el argumento, de que Argentina se comprometió a ciertas cosas, a una noción más mínima quizás del derecho internacional, pero que la Corte fue expandiendo pretorianamente su competencia y sus atribuciones, hasta el punto de decirle a Argentina que tiene que dejar sin efecto una sentencia, como en el caso Fontevecchia. ¿De dónde salió eso? Dice la Corte Argentina. Ahí lo que hace la Corte es reclamar soberanía y reclamar su competencia. Otros dicen que están, mostrando su hombría o mostrando quién era el que mandaba, ¿no? Pero la cuestión parece ser importante. Esto se dio muy fuertemente en el caso de Uruguay. Hay un caso que se llama el caso Hellman, donde Uruguay, en 2 referéndums, súper discutidos, súper amplios, decidió no perseguir penalmente a sus represores. Una decisión polémica, pero una decisión democrática, de las más democráticas que han existido en la región. Y en 2 veces, en 2 ocasiones dijeron, no vamos a perseguir penalmente a los represores. Y la Corte Interamericana, que tenía esta postura de condena efectiva, de anti-impunidad,
consideró que eso es una decisión inválida. Quizás Ángela o aquellos que defienden una postura de supremacía del derecho internacional pueden hacer un argumento de por qué esto sería bueno. ¿Qué diría Madison? James Madison, un tipo que estaba ahí, escribió el Federalista 10 y dijo un par de cosas muy interesantes. ¿Qué podría decir una postura preocupada por los derechos al respecto de esto? Y que las mayorías pueden decidir violar derechos, digamos. ¿Quién habló? No la pude ver. Eve, acá, no sé, es que no me vas a ver. Bueno, ahí está. Muy mala Eve. conexión. Entonces, esto de la tensión entre derechos y democracia, ¿cómo se resuelve para Madison? ¿Eve? ¿Alguien? La verdad, no, o sea, en relación a Madison no sé qué diría, bueno, pero presumo que sería que los derechos están por sobre la decisión de las mayorías. Algo así dice la Corte. Perdón, Santiago, ¿vos querías decir algo? Que te había visto con la mano levantada. Sí, no, pero era para un tema que, o sea, antes de que dijeras lo de Madison, entonces no quería interrumpir el debate ahora. Perdón. La Corte Interamericana contra Uruguay dice, no importa la democracia no puede violar los derechos. Hay un límite a la democracia que son los derechos, y además del argumento internacional de que vos te obligaste a seguir las pautas y los fallos y la interpretación de la Corte Interamericana, hace un argumento de que los derechos constituyen un límite infranqueable, un coto y que no se puede traspasar, una arena de lo indecidible. Están los derechos y la democracia no puede invadir los derechos, dice la Corte Interamericana. Y por lo tanto, podrían haber hecho 1000 referéndums, pero que nunca van a poder violar los derechos fundamentales establecidos en la Convención Americana que Uruguay se comprometió a respetar. Esto tiene problemas democráticos. Hay un artículo muy interesante que los invito a leer, de Gargarella, que habla sobre el fallo Hellman y los problemas democráticos que tiene esta postura tan cerrada a la democracia. Pensando que tal vez estos temas tan importantes que marcan la identidad de una comunidad política, que hacen a los principios más básicos, a los fundamentos de nuestra comunidad y nuestra sociedad, deberían poder ser decididos por cada uno de nosotros. Y que tal vez la legitimidad de la Corte Interamericana para imponerse sobre esas decisiones es limitadísimo. ¿Por qué? Porque si tenemos un compromiso fuerte con la democracia, que pensamos que es la forma de llegar a decisiones imparciales, una decisión tomada desde Costa Rica es problemática. Pero bueno, tienen que aprender a vincular teorías de la democracia, teorías de los derechos, con la resolución de los casos. Porque esto, dependiendo, una visión más hamiltoniana, como la que presentó Ángela, se podía justificar de una manera. Quizás una visión un poco más jeffersoniana o democrática radical podría llegar a resolver de una manera que le da preeminencia a la decisión del presidente. Siempre y cuando no sea una decisión unilateral, sino fruto del debate democrático. Quizás una visión más madisoniana, preocupada por los derechos y desconfiada de la participación popular, como la tiranía de las mayorías, puede dar lugar a una resolución como la que presentó Eve. Entonces, este tipo de análisis les pedimos que hagan. Asumir una postura, criticar a la contraria y justificar sus decisiones. Entonces, no se queden con simplemente una exposición de principios, sino que bájenlo también a la resolución del caso. Y de hecho, la última parte
y así ya cerramos, les pedía justamente de que piensen cómo estos tres grupos, liberales, conservadores y republicanos, o radicales, podían haber decidido esta problemática. Vamos a usarte a vos, Carolina, que ya hablaste un poco, una visión un poco más republicana. ¿Qué es lo que tienen los radicales republicanos en mente a la hora de organizar una constitución? Creo que, si no me equivoco, defendían más el autogobierno colectivo y era como que podían posponer lo que defendían más los liberales, que era la autonomía individual, o sea... Quedémonos por ahora con los republicanos radicales. Como muy bien decís, tenían como elemento central la cuestión del autogobierno colectivo, la democracia. Por lo tanto, ¿qué sistema institucional querían proponer ellos? Lo tengo anotado. ¿Cómo? Lo tengo anotado, pero no lo encuentro. Pero pensalo. Si nos importa la democracia, ¿qué hacemos? Un gobierno de mayoría, digamos, del pueblo. Está bien. ¿Y cómo lo materializamos eso? Poder legislativo, o sea, sin interferencias entre... Un predominio del poder legislativo, ¿puede ser? Bien, eso podría ser un elemento central para el pensamiento republicano. La idea general sería fomentar la participación ciudadana, fomentar la virtud cívica, el involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisiones que hacen a la sociedad. La sociedad va a ser la que determina el alcance de los derechos. Y para lograr eso necesitamos un sistema institucional que posibilite eso. Entonces, ¿qué diría un radical republicano sobre el uso del derecho internacional? Carolina. Que tiene que estar consensuado con la mayoría justamente para aplicarse. Está bien, pero tenemos la disyuntiva que estamos hoy enfrentando. ¿Cómo quizás qué valor predominaría un republicano? El derecho interno. Porque es fruto de la democracia y el autogobierno colectivo. Sí. Eve, a ver, ¿qué era lo que tenían en mente los liberales? Y la autonomía individual, o sea, que el Estado no avance sobre la autonomía individual. Los derechos. Sería la neutralidad moral del Estado y equilibrar el poder como los dos objetivos. Claro, como querían derechos, autonomía, lo que hicieron fue crear constituciones que limitaran el poder. Eso es Madison puro, digamos. Necesitamos crear un sistema institucional que haga muy difícil la violación de los derechos de las minorías. Entonces, ¿vos cómo pensás que resolverían los liberales este problema que tenemos hoy? Bueno, en mi caso me resultó como difícil algunas cuestiones en cuanto a los liberales, pero básicamente los preocuparía el avance sobre las garantías, sobre ciertas garantías establecidas en la Constitución y que podrían estar establecidas en la Constitución. No sé si se me escucha. Sí, un poco mal, pero entendí. Bueno, ¿Y qué otra posición consideraste? Esa podría ser un argumento, pero ¿qué otra posición consideraste? No, que en términos de esto de equilibrar los poderes, de alguna manera se incorporó la norma de la convención, se incorporó a través de los sistemas establecidos constitucionalmente, con lo cual tenía validez, y también la participación del sistema internacional de protección de derechos humanos, con lo cual también me parecía que tenían como una contradicción los liberales ahí en cómo
Tenés razón. Pero lo que queda claro es que los liberales no le darían bola a la cuestión de la democracia. No es un elemento de análisis para como sí era para Carolina y para los republicanos. Para los liberales, si había una movilización social, una elección, debate, no resultaba mucho. Hubieran buscado cuál era la fuente más protectoria de los derechos. Entonces, si quizás uno entiende que la Convención de Belén do Pará era protectoria de los derechos, y bueno, los liberales generalmente los liberales piensan, de hecho, el liberalismo es como el gran padre del sistema internacional de derechos humanos, piensan en proteger los derechos más allá de las fronteras, más allá de la democracia. La idea del sistema interamericano y universal de derechos humanos es que todos valemos uno, todos merecemos igual consideración y respeto, y no importa si un gobierno es mega popular, no puede violar los derechos humanos. Son inviolables, son esos muros de contención que lo que queremos es evitar, no sé, a Hitler. Como queremos evitar a Hitler, hay ciertas cosas que van a quedar afuera y que van a poder ser solicitadas a los estados que cumplan más allá de las preferencias del gobierno. Así que tal vez un liberal podría hacer ese argumento. Y por último, los conservadores, ¿qué dirían? ¿Qué piensan los conservadores? ¿Cuáles eran sus objetivos y cómo hubieran pensado este problema? Morela. En el acento más en la soberanía. Perdón. Morela levantó la mano. Sí, perdón. Si quiere que responda Carolina y yo sigo porque era una pregunta sobre los liberales y los republicanos. No, bueno, entonces antes de avanzar, decime. Que yo había puesto, creo que lo entendí mal por lo que está diciendo, que puse que los republicanos estarían a favor del derecho internacional de derechos humanos y los liberales también, pero más en una postura de centro. O sea, centro a favor y el otro más directamente no es a la favor. lógica de centro-izquierda, sino como los principios de estas tres teorías podrían dar lugar a mayor o menor preponderancia del derecho interno, del derecho internacional, de la democracia, etc. Ok, entonces tendría que sacar esa parte y dejar que estarían a favor. Quizás, no sé si en este caso, pero en otros casos uno podría decir que tal vez los derechos son una precondición de la democracia, del autogobierno colectivo, y sin esos derechos no se podría llegar a decisiones imparciales, justas y realmente democráticas. No sé si en este caso se podía, pero no es que se puede argumentar, digamos, pero siempre teniendo en cuenta que para los radicales republicanos el valor central es la democracia. Y a partir de ahí piensan todos los conflictos. Ahora sí, Candela. Habías preguntado cuál era la posición de los conservadores y hablaba más de la soberanía de nuestras normas internas, como que se querían desligar un poco de la supremacía de los tratados internacionales y la jerarquía que tienen en nuestro país. Porque ¿Cuál era quizás el objetivo, lo que tienen en mente los conservadores? ¿O tienen en mente? ¿Lo siguen teniendo? Dejar sin efecto en este caso, dejar sin efecto la convención. No. La teoría constitucional conservadora. Manejar la vida de las personas. De a uno. Levanten la mano si quieren. Anaí. Que la Constitución vendría a representar toda esta serie de valores muy propios de una élite política, porque la masa en sí no tiene ciertas facultades, incluso intelectuales, como para poder pensar a la política, y la función de la Constitución precisamente es articular normativamente ese tipo de valores. La injerencia de un organismo internacional vendría a corromper o entraría en conflicto con esa serie de valores que ellos pretenden preservar, ¿no? A través de lo que es el ejército y también una fuerte normativa por parte de la religión, ¿no? Claro. Este factor. Muy bien lo que decís, y un poco también lo dice ahí Eve. Lo que tienen en mente los conservadores es la tradición, las costumbres, el orden, que las cosas no cambien. No cambien mucho, que los cambios sean muy progresivos, paulatinos. Y reclaman la centralidad de esos valores nacionales,
de esos valores tradicionales de una comunidad, que no pueden ser bombardeados desde afuera por el derecho internacional. Entonces hay una preeminencia de la soberanía estatal por sobre quizás lo que uno podría considerar como la norma más protectoria de los derechos. Porque quizás eso produce un cambio en nuestras tradiciones jurídicas que es problemático para los conservadores. Que tienen esta idea de orden, moral, tradición, costumbre. Candela, ¿vos querías levantar la mano? ¿O querías participar? No quería participar, pero parece que estoy interrumpiendo, pero es porque no sé levantar la mano en Zoom. Perdón. Ok. ¿Alguien más quiere decir algo? Más o menos, para que entiendan más o menos cómo juegan, cómo piensan el derecho, cómo piensan cada uno de los problemas que tenemos y que vamos a ver, estas tres facciones, estas tres teorías constitucionales. Es muy importante que tengan en mente la postura de los radicales, era la idea de defender el autogobierno colectivo como imperativo número uno. Quizás los liberales piensan justamente en proteger los derechos como imperativo número uno, y en base a eso van a hacer el sistema de check and balances, de división de poderes, de limitación al poder legislativo. Y los conservadores pensando en esta idea de un perfeccionismo moral, de un cierto orden establecido, de las tradiciones y las costumbres de una sociedad, que ese es el punto central de los conservadores, es proteger eso. Y van a pensar un derecho constitucional al servicio de esos objetivos. Entonces, para que piensen y que vean que nosotros también vamos a preguntarles esto de cómo piensan los liberales sacarle la AUH a una familia. ¿Cómo piensan los conservadores esa misma política? ¿Cómo piensan los radicales estas políticas? Pueden ser una pregunta. Sociales, pueden ser la autonomía personal. Vamos a ver que estos tres grupos piensan de manera diferente todos los temas que vamos a ver a lo largo del curso. Sí. Una consulta. Porque los radicales es claro, o sea, que es como una postura generalizada en todos los casos, ¿no? Y la de los conservadores también. Ahora, los liberales, en función de que el derecho es lo más importante, ¿qué postura tendrían en líneas generales y no en casos específicos en cuanto a la preeminencia del derecho internacional o del derecho interno? Porque si es por una cuestión que prevalecen los derechos, sería oportunista y en cada situación tendría una postura distinta. No, a ver, el principio general sería el siguiente. La historia demuestra, Madison no la vio tanto, porque, bueno, vivió hasta 1820. Pero el principio de Madison era que había miedo a las mayorías, y que las mayorías podían violar los derechos. Y Madison quería hacer muy difícil que pase eso, ¿no? Quería proteger los derechos de las minorías, ¿no? La historia siguió sucediendo y nos dimos cuenta que en la previa a la Segunda Guerra Mundial que eso no bastaba. Y por lo tanto, un liberal diría, necesitamos otra forma más y superior, supranacional, de proteger los derechos, de hacer difícil que se violen los derechos. Por eso creamos la comunidad internacional, por eso creamos la ONU, el sistema universal, el sistema interamericano, para que las mayorías no solamente encuentren bloqueos en la propia Constitución, sino también en el derecho internacional. Como nos importan los derechos, creamos no solamente la Constitución, la división de poderes, sino ahora también un sistema supranacional de protección de derechos. Para cuando venga una mayoría en una determinada nación que quiere violar los derechos de la minoría, haya un control no solamente constitucional, sino también un control internacional de esas violaciones a los derechos. Diría que eso es lo que podrían decir los liberales. Pero todo esto también, bueno, es discutible. Nico, ¿vos querés decir algo más? No, nada más. Nico, hay una duda si la clase que viene había o no
trabajo práctico. La clase que viene no hay trabajo práctico, descansan de trabajo práctico. Espectacular. Bueno, piensen en la forma en que desgranamos cada uno de los puntos para resolver los casos, porque así es lo que esperamos que ustedes hagan en el parcial. Así que requiere un trabajo de lectura, de ver los videos y de aplicación de esos principios bastante fuerte. Patricio, una última pregunta. ¿Van a mandar ustedes los emails de acuerdo a quiénes son los tutores? Te lo hice antes y me dijiste que a finalizar la clase. Sí, Nico, la cuestión de los tutores. Lo que van a recibir es una invitación a sumarse a un grupo. Los tutores ya armaron grupos y van a recibir por WhatsApp al teléfono que indicaron en el Excel, y si no les llegó, manden un mail a gargalinataubersans@gmail, le van a llegar la invitación al grupo, que lo quieren añadir a un grupo de WhatsApp. ¿Está bien? Una cosa más. Sí, Candela, ¿querías decir algo? Aquí el correo. Mandá tu teléfono. Aquí correo. Creo que vos estás en un grupo asignado, ¿está bien? El de Violeta. O sea, así que te debería llegar. Si no mandaste tu teléfono o no te llega, manda un mail al mail de la comisión con tu teléfono y avisando que no te agregaron. Claro, yo mandé todo ya, pero bueno, lo vuelvo a mandar de nuevo. Dale, bueno, buenísimo. Gracias, profe. ¿No? ¿Candela? ¿Candela? Sí, yo tenía una consulta. Yo cuando entro al campus me figura como que el primer trabajo práctico no está enviado, pero era porque justo en los días que teníamos que enviarlo se había caído el campus y lo mandé por mail. Yo siempre tuve un problema con mi mail académico en los cuatrimestres pasados, que no llegan los mails a tiempo. Entonces quería saber si podían confirmarme que... Los mails llegaron, después vamos a ver si podemos arbitrar una forma. Lo que pasa es que cuando el campus no funciona es un tema confirmar la recepción de los 70, 50, 60. Claro, sí, entiendo. Pero quédense tranquilos que los trabajos llegaron, y cualquier cosa después cuando tengamos el listado pasado y ustedes digan, no, este trabajo yo lo entregué, bueno, lo veremos, pero no se hagan problema por eso. Para la clase que viene es indispensable que lean los que no leyeron el texto de Viscardi y lean el texto de Elsman que tienen para la clase que viene. ¿Por qué? Porque esta clase y la que viene, de hecho va a haber algunos contenidos que se repitan, eran una sola antes, y la dividimos en dos a los efectos de priorizar el entendimiento y darle el lugar que se merece a esta clase, a estas dos clases, que son fundamentales para el curso. Con lo cual, amén de la excelente clase que dio Patricio y del trabajo que hicieron, denle especial importancia a estos temas, lean el material, lean Fontevecchia, hagan las preguntas que les surjan, lean Maduri versus Madison, vean el material de estas clases porque es fundamental no solo para el examen, sino para su conocimiento de derecho en general. ¿Ah? Tienen que entender muy bien las complejidades del tema de condiciones de su vigencia, de qué quiere decir jerarquía constitucional, cuáles son los problemas de la complementariedad o no de los tratados con los derechos de la primera parte, el tema de los derechos del artículo 27, ¿está bien? Entonces, denle especial bolilla a esto, habían tenido 15 días, bueno, todavía tienen una semana más, no se confíen que el examen después aparece rápido, así que con eso los despedimos, les pedimos disculpas que nos tomamos más tiempo del habitual. Creo que vamos a tener que hacer lo que yo había dicho del comienzo, que era tomarnos las 3 horas de clase, y si terminamos antes mejor, así que consideren ser notificados que a partir de ahora las clases son de 10 a 1, y si terminamos antes, mejor. ¿Está bien? Así que les mando un beso grande a todos y a todas, y nos vemos el miércoles que viene. Chao. Chao, buen